Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Vivir por ti, vivir por ti, vivir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Servir por ti, servir por ti, servir por ti, trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a cambiar por ti. Voy a cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar
Buenos días. Es un gozo poder compartir con ustedes este momento y para eso quiero leerles una escritura que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nuestro gozo, oración y agradecimiento no debe depender de circunstancias o estado de ánimo. Pablo nos enseña que demos gracias en todo momento y no solo por las cosas buenas que recibamos. Actualmente estamos cruzando por una pandemia en la cual se han perdido empleos, nos hemos enfermado, hemos visto partir a nuestros seres queridos, pero es precisamente ahí donde está la esperanza, que a través de tener una relación de oración con Dios y poder exponerle nuestro corazón, decirle cómo nos sintamos, Él nos dé consuelo y fortaleza a través del sufrimiento. Acompáñame a orar, por favor. Señor Padre bendito del cielo, te agradecemos esta mañana por el amor y la misericordia que nos tienes. Agradecerte por esta reunión, por la cual a través de estos medios lo pudimos hacer. Te pido que te quedes en control de este servicio. Además, danos un corazón suave y receptivo para escuchar esta clase. Llénanos de gozo, de alegría y de sabiduría, Señor. Y todo esto te lo pido y te lo oro a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos. Buenos días, amigos y hermanos. Qué increíble es poder estar este domingo en familia y sobre todo poder pasar un tiempo increíble con Dios. Quiero hablarte de la Santa Cena. La Santa Cena es poder recordar la muerte de Cristo. Cristo murió por ti y por mí para darnos una salvación y sobre todo ver el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo para que muriera por ti y sobre todo por amor. El gran amor que Dios tiene es tan grande que desea lo mejor para nosotros. Acompáñame en la escritura, por favor, que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hoy pregúntate, ¿cómo está tu reconciliación con tu familia, con tus hijos o con tus amigos? Dios quiere que podamos aprender a reconciliarnos, a poder cambiar. Si cometimos un error, es pedir perdón y sobre todo decir, ayúdame cuando tú veas que algo está mal en mí. Eso es la humildad. La humildad es reconocer que cometimos un error para poder cambiar. Dios nos enseña a que somos especiales, pero sobre todo, Él nos dice, tú puedes, amigo, tú puedes, hermano, tú puedes, Francisco, cambiar. Es cuestión que tú quieras, te esfuerces y sobre todo, desees lo mejor para los demás también. Cuando tú te reconcilias con alguien, ¿cómo está tu corazón? Está en paz, está tranquilo y sobre todo, puedes estar unido con esa persona, o ya sea con tu familia o con tu hijo. Simplemente cuánto a veces a nuestros hijos decimos, hijo, esto no está correcto, y nos ama. Así es Dios, nos ama demasiado. Quiero compartir la escritura que está en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué especial cuando Dios nos llama hijos de Dios. Qué especial cuando vemos el amor de Dios en nosotros. Cuando estamos felices, cuando estamos con nuestra familia disfrutando de un tiempo increíble. Como este domingo, ¿cuánto estás disfrutando en familia a tus hijos? Acompáñame en una oración para poder orar por la Santa Cena.
Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de cambiar, de reconciliarnos ya sea con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras amistades. Y también, Padre, a veces cuánto tenemos que reconciliarnos contigo, Dios, porque hemos cometido un error, Dios, y sobre todo hemos cometido una falta. Pero tú nos llamas a que nos levantemos, Dios, que nos podamos levantar fuertemente, pero también pedir perdón en esos momentos, Dios, con humildad, de reconocer nuestros errores, de poderlos cambiar, pero también de disfrutar de tiempos especiales con nuestra propia familia. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre que nos enseñas, que nos diriges, que nos guías. Gracias por los amigos, Dios. Ayúdalos también a poder estar en paz con su propia familia o consigo mismos, Dios. Te doy gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder pasar tiempos increíbles y sobre todo a tu lado. Gracias porque la cruz significa, le damos la importancia, Dios, el valor, Dios, que representa el poder ser cambios, Dios. Gracias, Dios, te pedimos que puedas bendecir el jugo de uva que representa la sangre de mi Señor Jesucristo que derramó por mí y por los demás, Dios, para tener un propósito. Te pedimos, Padre, que también bendigas el pan que representa el cuerpo de mi Señor Jesucristo, en el cual nos da convicción, nos da fortaleza, pero también nos da la oportunidad de seguir adelante. Gracias, Dios, por este tiempo, y esto te lo damos en mi Señor Jesucristo, que es mi Señor Salvador. Amén. Gracias, y que tengan un día increíble. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré
daré lo mejor de mi Señor, te daré lo mejor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Gusto de saludarlos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Quiero agradecer de antemano a José Luis y a Blanquita por la bienvenida y la oración que nos compartieron. Y también agradecer también a Frank Luna por el mensaje de la Santa Cena. Muchas gracias. Y gracias a todos nuestros hermanos de la alabanza que también hacen todo lo posible para que tengamos nuestras canciones. Muchas gracias, hermanos. Gracias a Carlos Estrella y a Jorge Zamorano también, que nos ayudan mucho para lograr y tener nuestro servicio virtual. Agradezco de verdad mucho y de todo corazón. Les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. Y bueno, amigo que nos acompañas, seas muy bienvenido. Gracias por permitirnos compartir este tiempo contigo. Amén. Bueno, pues vamos a prepararnos. Yo te animo que hagas a un lado cualquier cosa que pueda estar distrayéndote y vamos a enfocarnos esta mañana lo que la palabra de Dios quiere hablarnos hoy. El domingo pasado, te comentaba cómo a través de muchas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, necesitamos andar en el temor de Dios. Sin embargo, la enseñanza sobre el temor de Dios es una de las que menos se predica hoy en día. Y también les comentaba que el concepto temor de Dios puede sonar contradictorio con la idea de un Dios amoroso y misericordioso. Bueno, hoy continuaremos viendo a través de este mensaje que el temor de Dios es esencial, es importante para tener un concepto apropiado de Dios, para vivir para vivir de una manera digna del Señor y precisamente para disfrutar plenamente de la libertad y de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de este tema del temor de Dios en el Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, ¿qué es el temor de Dios? Mira lo que dice aquí. El temor de Dios es una idea presente en todas las religiones abrahámicas. Se refiere a una forma específica de temor, cercana a la idea de respeto, admiración, sumisión hacia Dios y su voluntad. Fíjate, mira lo que está diciendo aquí la Biblia. Fíjate, esta clase que vamos a ver, precisamente también vamos a ver qué es lo que Cristo dijo sobre el temor de Dios. Para eso vamos a una escritura. Mira lo que dice aquí en Mateo 10, versículo 26 al 29. Mira lo que dice la Biblia. Dice, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurró al oído, grítenlo desde las azoteas, para que todos los que escuchen no teman a los que quieran matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones
una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Mira lo que está diciendo aquí esta escritura. Algunos creen erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios de coraje, al que se le debe temer, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, al que no hay que temer. Por eso hoy en día mucha gente dice que Dios es paz y amor. Fíjate, sin embargo, Jesús no invalida la enseñanza sobre el temor de Dios, sino al contrario, lo profundizó y lo asoció al hecho de confesar o negar su nombre. Entonces, mira, vamos a ver un ejemplo de cómo se manifestó el temor de Dios en la iglesia primitiva. Y para esto vamos a ir a una escritura que está en Hechos 5, versículo 6, y después vamos a ir del versículo 7 al 11. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5. Mira lo que dice. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso? Esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Continuamos leyendo en el versículo 7. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Fíjate, el pecado de Ananías y Zafira no fue realmente la avaricia, ni el haber tenido dinero, para nada. Porque a fin de cuentas era suyo el terreno y también era suyo el dinero. El problema fue que ellos, incluso ellos pudieron haber decidido dar o no dar, vender o no vender. A final de cuentas era una decisión tanto de Ananías como de Zafira. Su pecado fue que mintieron a Dios y a la iglesia. Ese fue su pecado de Ananías y de Zafira. Por eso Pedro usó esta situación precisamente de Ananías y Zafira para fundamentar a la iglesia el temor de Dios. Y con este ejemplo les hizo entender la obligación de vivir en santidad delante de Dios. Y eso es lo que hoy en día Dios nos llama a cada uno de nosotros, a vivir en santidad,
a vivir en temor de Dios. Sin duda, Dios hace esto para preservar la santidad de la iglesia y para que haya en los miembros de la congregación una conciencia de la presencia soberana de Dios en la iglesia. En otras palabras, para que haya temor de Dios en la iglesia. Pero sabes, tristemente, el temor de Dios no es tomado en cuenta, porque el ser humano sigue viviendo en pecado, porque el ser humano sigue haciendo lo que ha estado haciendo, como si Dios no existiera. No le temen, no lo respetan, no lo honran como deberían de honrar a Dios. No lo toman en cuenta, solamente lo tomamos en cuenta cuando tenemos alguna necesidad o cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Es cuando realmente tomamos en cuenta a Dios. Pero mientras que las cosas van tranquilas en nuestra vida, no lo tomamos en cuenta y ni mucho menos le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar, gracias a qué creció la iglesia del primer siglo. Mira lo que dice esta escritura en Hechos 9, versículo 31. Mira lo que dice. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mira lo que estaba pasando aquí. A menudo escuchamos sobre muchas estrategias para lograr el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, en esta escritura podemos ver que los métodos de Dios para que la iglesia crezca son diferentes a los métodos del ser humano. Son diferentes muchas veces a los planes que nosotros tenemos. El temor de Dios, hermano, amigo que nos acompañas, es un ingrediente fundamental para el crecimiento de la iglesia. También, ¿sabes? El temor de Dios estaba en la enseñanza de los apóstoles. Mira lo que dice esta escritura aquí en 2 de Corintios 7, versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Fíjate, Pablo estaba consciente del temor de Dios por dos razones. Primero, para alcanzar las promesas. Y la segunda, para alcanzar una completa santidad. ¿Te das cuenta? Y luego mira lo que dice aquí en Filipenses 2, versículo 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Una vez más, Pablo hablando y animando a los filipenses que se esforzaran para demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Bueno, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y eso es lo que no hay hoy en día. Hoy la gente no le tiene una reverencia. Hoy la gente no le tiene un temor a Dios, sino todo lo contrario. Y sin duda, los apóstoles tenían presente el temor de Dios. Por eso fueron lo que fueron, porque ellos vivían continuamente en el temor de Dios. Y eso los llevó a vivir de una manera
santa. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Nosotros tenemos que caminar día con temor de Dios, precisamente para vivir con vidas santas, porque de otra manera no lo vamos a poder lograr. Luego mira lo que dice aquí en esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro, versículo 13. Mira lo que dice. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Mira lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro dice, por lo tanto, dice, vivan como hijos obedientes. ¿De quién? De Dios. Piensa si realmente estás viviendo como un hijo obediente de Dios. O estás siendo rebelde ante su palabra. Piensa, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? Luego dice Pedro, no vuelvan atrás. Dice, a su vieja manera de vivir. Tenemos que tener cuidado de no volver otra vez a ser las mismas personas que fuimos atrás. Tenemos que alcanzar cada uno de nosotros la santidad. Y la santidad se debe de alcanzar aquí, en este mundo. Por eso, mira lo que está diciendo Pedro. Dice, no vuelvan a su manera de vivir, a su vieja manera de vivir. ¿Te das cuenta? Y luego mira lo que dice más abajo. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Piensa si tu santidad se muestra a través de tus hechos, a través de tu conducta. Piensa si tu santidad se demuestra a través de tu manera de vivir y de ser. Porque es lo que está diciendo Pedro. Y dice la Biblia también, dice que seamos santos porque Dios es santo. Y luego mira lo que dice más adelante en el versículo 17, lo que dice aquí. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, ni los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Mira lo que está diciendo después Pedro. Dice, así que tienen que vivir con una reverente temor de Él durante su estancia aquí, porque es algo temporal. Sin duda, el temor de Dios debe inspirarnos a perfeccionar nuestra santidad. En otras palabras, el temor de Dios nos hace conscientes de nuestro pecado. Si tú no te estás esforzando, amigo que nos acompañas, si tú no te estás esforzando en vivir en santidad, hermano, no creas que vas a alcanzar
el cielo. No creas que vas a ser consciente de tu pecado. ¿Sabes? Por eso es importante tener el temor de Dios. Recuerda que nos hace conscientes de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de que haya cambios progresivos en nuestro corazón y en nuestra conducta precisamente para agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Fíjate, un cristiano, un discípulo de Cristo que no siente la necesidad de crecer en santidad, es un cristiano estancado que se ha vuelto complaciente con el pecado. Piensa, ¿cómo eres tú? ¿Piensas realmente que sí estás creciendo en tu santidad, en tu reverencia, en tu temor hacia Dios? En otras palabras, no está andando en temor de Dios. Una persona que continúa viviendo con su pecado, una persona que continúa sin dejar el pecado, una persona que continúa viviendo como el mundo vive, es una persona que realmente no anda en el temor de Dios. Sin embargo, para un cristiano espiritual, ocuparse de la salvación con temor y temblor no significa vivir en temor de perder la salvación. Los cristianos podemos tener seguridad de que Cristo llevó en su cuerpo el castigo por todos nuestros pecados y que hemos sido lavados por su sangre y que nuestro nombre también está escrito en el libro de la vida. Sin embargo, no debemos asumir la salvación ligeramente. Si alguno piensa que la salvación y la gracia de Dios son una garantía y una licencia para pecar y andar descuidadamente, estamos realmente cometiendo un error. Por eso no tenemos que tomar el pecado con ligereza, ni tampoco abusar de la misericordia de Dios. ¿Sabes? Lo más probable es que no haya comprendido. Cuando una persona vive así, sin el temor de Dios, es una persona que a lo mejor, que probablemente no ha comprendido en qué magnitud su pecado o sus pecados ofenden a Dios, ni ha entendido lo que significa la salvación. Fíjate, el temor de Dios es el fundamento que inspira a la vida de santidad y consagración a Dios. ¿Sabes? La santidad no es un llamado a unos pocos, sino es un mandato de Dios a todos los creyentes. Es decir, es un llamado también para ti, es un llamado también para mí, para vivir constantemente en santidad. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Mira lo que dice aquí en esta escritura, en Hebreos 5, versículo 7, mira lo que dice aquí. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. Como cristianos, mientras vivimos aquí en la tierra, como lo hizo Cristo, mientras que Cristo mismo, mientras vivió en la tierra, dice la Biblia que anduvo en temor de Dios y nos dio un ejemplo de andar en el temor
pero también en tener una reverencia a Dios. Si Él mismo tuvo que hacerlo así, nada debería hacernos pensar que nosotros podemos ser diferentes. Si Jesús nos dio un ejemplo de andar en el temor de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que vivir y aprender a tener un temor de Dios? Mira lo que dice esta escritura aquí en Juan 9, versículo 31. Sabemos que Dios nos oye sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Mira lo que está diciendo aquí. ¿Alguna vez has pensado o has sentido que Dios no escucha tus oraciones? Dice la Biblia que Dios oye a los que le temen, a los que lo honran, a los que viven y se esfuerzan por vivir en santidad. No podemos acercarnos a Dios con una actitud de arrogancia o autosuficiencia. Cuando entendemos que no tenemos derecho a exigir nada a Dios, entonces, déjame decirte que habremos comprendido lo que significa que es por su gracia que Él responde nuestras oraciones. Dios tiene todo el derecho de demandar humildad y reverencia para poder escuchar nuestras oraciones. Yo de alguna manera, yo me tuve que hacer una pregunta. ¿Soy conocido como alguien temeroso de Dios? Piensa tú, hermano, piensa tú, amigo, eres una persona que eres reconocida porque eres temeroso de Dios. Mira lo que dice esta escritura aquí, mira lo que dice en Hechos 10, del 1 al 2, y después vamos a ver el versículo 22. Mira lo que dice. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Luego mira lo que dice en el versículo 22. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Fíjate, tenemos que recordar, hermano, que Cornelio no era un cristiano, no era un seguidor de Cristo, pero era un hombre que buscaba a Dios. Y era un hombre reverente y generoso. Es por eso que Dios manda a Pedro para que le hablara de Cristo. Sin duda, mira, Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonado de los que lo buscan de todo corazón. Sabes, hoy en día el mundo difícilmente considera un halago el ser conocido, ahora sí que el ser conocido como alguien temeroso de Dios. ¿Cómo te ve la gente? Mi pregunta es, ¿cómo te ve la gente que está a tu alrededor? ¿Como un hombre, como una mujer temerosa de Dios? ¿Sabes? Cornelio fue reconocido como alguien temeroso de Dios. No eran sus palabras, sino era su manera y su forma de vivir. Eso era lo que a él lo caracterizaba, que era un hombre temeroso de Dios y daba un buen testimonio. Piensa, ¿tú cómo eres? ¿Tú cómo eres? ¿Tú cómo estás dando tu testimonio a los demás? ¿Como una persona temerosa de Dios? ¿Como una persona generosa?
¿Sabes? Ser conocido como alguien temeroso de Dios es un elogio que todos deberíamos desear. Todos. Y ese es el punto. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos que vivir temerosos de Dios. En conclusión, mira lo que dice aquí esta escritura en Hebreos 12, versículo 26 al 29. Mira lo que dice. En ese momento su voz hizo temblar la tierra. Ahora él promete, nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. La palabra nuevamente nos demuestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar, será destruido, y solo permanecerá lo que no se puede mover. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer temblar. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Recordarás que comencé este mensaje relatando la forma en que Dios se manifestó al pueblo de Israel. En medio de una espesa oscuridad, nubes y relámpagos y incluso una montaña que se estremecía. ¿No? ¿Sabes? Ellos experimentaron estas cosas en lo natural, pero nosotros hemos sido llamados a algo superior, que es en lo espiritual. Hemos recibido la revelación del Mesías de Dios, siendo partícipes de un mejor pacto. Somos herederos de la salvación, hechos nuevas criaturas en Cristo. Habitando el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, por todo esto debemos servir a Dios con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de mal. Y no solamente eso, y cuidándonos de no entretener o no estar en el pecado, ni abusar tampoco de la gracia de Dios. Por eso recuerda que una de las características que tenían los discípulos de Jesús precisamente era el temor a Dios y sus principios de sabiduría. A final de cuentas, necesitamos que volver a esforzarnos por vivir en el temor de Dios, pero sobre todo que nos lleve a vivir en santidad. Muchas gracias, hermanos. Gracias por permitirme pasar este tiempo contigo, amigo que nos acompañas. Gracias por conectarte. Y pues bueno, yo les deseo un increíble domingo. Pásensela bien, cuídense todavía. Acuérdense que necesitamos todavía estar con los cuidados que necesitamos que tener. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles para nuestra reunión virtual. Hasta pronto y que Dios los acompañe. Nos vemos.
porque Graciela ha tomado la decisión de bautizarse. Y Graciela está aquí por su propia voluntad. Nadie la obliga, nadie se lo impide, porque ella sola está tomando su decisión. Quiero dejar a Liz, que fue la que principalmente estuvo ahí involucrada en la vida de Graciela, para que ella pueda compartirnos cómo fue esa parte de que ella aportó con la vida de Graciela. Vamos, Luis. Bueno, pues yo te quiero, que me da mucho gusto. Gracias, Dani, que tú estés tomando esta decisión. Créeme, Graciela, es la mejor que has tomado en toda tu vida. Te voy a compartir una escritura. Dice la palabra de Dios. En Mateo 16, del 24 al 25, dice la palabra de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿No? Y cuenta con toda tu familia, cuenta con tu familia ahora espiritual, y en lo que nosotros te podamos ayudar, ahí vamos a estar, pero sobre todo siempre apóyate en Dios, en Jesucristo, porque Él nunca te va a fallar. A lo mejor nosotros sí, pero Él nunca. Graciela, ¿qué nos quieres compartir? Tu propia experiencia. Pues, primero que nada quiero agradecer a todos los que en este momento están presentes, pues a mi papá, porque tal vez para él no es importante, pero para mí sí lo es, a mi hermana y a todos los demás que están en este momento. Y doy las gracias a Dios porque yo soy muy dura, ¿no? Y me costó mucho trabajo tomar esta decisión. Y he podido ver los cambios en mi corazón, en mi vida, y pues todas esas cargas que yo traía, Él las ha liberado porque yo se las he entregado a Él. Y el día de hoy quiero empezar una nueva vida en la vida de Cristo. Graciela, para poderte bautizar, te voy a hacer dos preguntas que son simples, que son sencillas, pero que delante de Dios son un compromiso eterno, en donde de aquí para adelante tu vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida. La primera pregunta es que si tú crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, a esta tierra, y que dio su vida y la entregó para rescatar a todo el mundo, y que murió y fue crucificado, y que resucitó al tercer día, y está sentado ahora a la derecha de Dios, ¿tú lo crees? Sí, sí lo creo. Amén. ¿Y cuál es tu buena confesión, Graciela? Que Cristo es mi Salvador, ¿sí? Que Él vino a morir en esa cruz, no solamente para la salvación mía, sino para la de cada uno de nosotros. Okay. Jesús es Señor y Salvador. Okay. Amén. Entonces, Graciela, por las palabras que tú has dicho y ante los testigos aquí presentes, te podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios te dé en primer lugar el perdón de todos tus pecados, te dé el don del Espíritu Santo y te dé esa promesa de vida eterna. Que si tú la atesoras, que si tú la cuidas, como nos dice en su palabra, la vida eterna ya está otorgada para ti y para todos, como dice la Biblia, para todos aquellos que quieren. ¿Ok, Graciela? Entonces, adelante. Cierto día el eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble,
esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Un discípulo verdadero, me amo y me volví un guerrero. Mi vida entera acabó, mas ella solo empezó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Cierto día Dios eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad, la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó.